Hoy en nuestra sección A Profundidad indagamos en las consecuencias psicológicas que puede dejar en los niños la violencia intrafamiliar. Pero también le contamos cómo hacer para denunciar este tipo de abusos ante las autoridades. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, vemos como víctimas a las mujeres. Sin embargo, hay otros afectados detrás de ellas. Hablamos de los hijos, quienes en muchos casos aún viven su niñez al momento de ser testigos de esta violencia. Pero, ¿qué pasa cuando un niño sufre de este tipo de situaciones? Nosotros tenemos que tener claro que también hay respuestas físicas mucho más allá de los moretes, los golpes o lo que esta persona pueda estar sintiendo, sino autolesiones, tendencia a la adicción, una persona que vive constantemente quejándose de dolores como gastritis, dolores de espalda, de cabeza, etc. La violencia intrafamiliar puede ocasionar que un niño o una niña crezca con ciertos patrones de conducta como ansiedad, problemas de aprendizaje, falta de motivación, cambios de humor repentinos y problemas para socializar. Nos encontramos con una persona que justifica y normaliza la violencia social en términos de un ataque y pedir que los demás sean de alguna manera agresivos y violentos, justificando las acciones. Lo que muchos desconocen es que ejercer este tipo de abusos en la familia conlleva delitos como violencia intrafamiliar, lesiones simples o agravadas, o expresiones de violencia contra la mujer. El Código Penal regula en el artículo 200 efectivamente la violencia intrafamiliar en el caso, por supuesto, de que exceda más allá de lo que dispone la ley contra violencia intrafamiliar, que es una ley especial, por supuesto, en esta materia. Está en el artículo 200. También es importante saber los mecanismos para denunciar ante las autoridades cuando un menor es sometido a constantes abusos en la familia. Según el abogado penalista Félix Archila, hay dos mecanismos para hacerlo. Uno mediante denuncia y la otra mediante aviso. ¿Cuál es la diferencia entre uno? Bueno, usted, si es la persona víctima posiblemente de una violencia intrafamiliar, bueno, va e interpone su denuncia. ¿Cómo puede hacerlo? Puede hacerlo por escrito, puede hacerlo por abogado o puede hacerlo personalmente. Lo puede hacer también de manera verbal sin ningún problema. Cuando se hace de manera verbal, simplemente en el momento le levantan el acta. Es lo normal, aclaro, porque en el momento, por ejemplo, hay golpes, en ese mismo momento la persona se presenta, lo más cerca por lo general es juzgado de paz, y interpone su denuncia verbal. Datos de la Organización Panamericana de la Salud revela que 1 de cada 2 niños y niñas de entre 2 a 17 años sufren algún tipo de violencia a nivel mundial. Este tipo de abusos no solo son ejercidos por el padre de familia, también los cometen los tíos, cuñados, abuelos o inclusive hermanos mayores. Andrés Sandoval para Tele 2. Quizá usted se pregunte, ¿qué tipo de pruebas necesito recabar para que me acepten una denuncia por violencia intrafamiliar? Bueno, mire, déjeme decirle que no necesita ninguna prueba para que procedan con las medidas de protección. Escuchemos el porqué en la explicación de un experto. Si usted quiere denunciar violencia intrafamiliar, no se quede sentado a esperar que tenga prueba. Usted vaya, denuncie, que le den las medidas de protección y posteriormente se presenta la prueba respectiva. ¿Por qué? Porque las medidas de protección se las dan con el solo aviso o con la sola denuncia que usted haga. No necesita probar en ese momento que la violencia se dio, porque para eso se dan primero las medidas de protección. ¿Y luego de qué procede la denuncia por violencia intrafamiliar? El agresor puede enfrentarse a penas en prisión que oscilan entre 1 y 8 años. Claro, esto puede variar dependiendo del delito que cometió y de la gravedad de este. Si la pena es entre 1 a 3 años, estos pueden ser sustituidos por trabajo comunitario. Y un aspecto muy importante que mencionaba André en su nota es, mire, la violencia intrafamiliar no únicamente tiene dos, el agresor y la víctima, hay más víctimas y como bien se explicaba en esta nota, los niños son los más importantes, son los que más tenemos que cuidar porque son los más débiles, los que menos posibilidades tienen de defensa. Por eso es tan importante que se denuncie y no solamente las víctimas, también puede denunciarlo si usted es vecino o le consta que está sucediendo en algún hogar salvadoreño. Punto y seguido, voy con usted, señora.